Señor, voy a tener que pedirle que se aleje de la pasarela. La voz era aguda, una herramienta fina diseñada para lograr conformidad. Esta área es solo para personal autorizado. Arthur Corrian, de 89 años, y sintiendo cada uno de ellos en sus cansados huesos, simplemente se mantuvo firme. Su mirada no estaba fija en el joven oficial que le hablaba, sino en el flanco gris colosal del buque de guerra que custodiaba, el USS Dauntless. Olía a pintura fresca, sal marina y algo más. Un aroma metálico limpio que evoca recuerdos enterrados bajo 70 años de paz. Él había sido invitado. Estaba seguro de ello. La carta estaba doblada en su bolsillo, el papel suave como una tela por haber sido revisado una y otra vez. ¿Me entiende, señor? El oficial presionó, acercándose. En su etiqueta con el nombre se leía Rostova. Ella era una teniente. Su uniforme estaba almidonado hasta un punto imposiblemente crujiente. Su cabello rubio estaba recogido en un moño estricto y reglamentario. Ella irradiaba una certeza inquebrantable que Arthur conocía bien. La certeza de los jóvenes que ven el mundo en el crudo blanco y negro de un libro de reglas. Arthur cambió su peso, una leve sonrisa asomó a sus labios. Entiendo, teniente. Simplemente estaba admirando el barco. Admírenlo desde la zona de observación pública, dijo Rustova, señalando vagamente con la mano enguantada hacia una sección acordonada del muelle. Ya se estaba reuniendo una pequeña multitud. Familias de la tripulación, dignatarios locales y entusiastas navales, todos esperando que comience la ceremonia de puesta en servicio. Esta cubierta es un espacio controlado. Tengo una invitación, dijo Arthur con voz baja y suave. Metió la mano en el bolsillo de su sencilla cazadora. Todos tenemos una historia, señor, suspiró Rosta, con la paciencia ya agotada. Junto a ella estaba otro oficial, un nenén mucho más joven, con una expresión que mezclaba deber e incomodidad. Miró a Rostiva y luego al anciano, testigo silencioso de la colisión en cámara lenta entre protocolo y persistencia. A menos que dicha invitación esté acompañada de una identificación militar vigente o un pase de acceso específico para este evento, no puedo permitirle continuar. La multitud empezó a darse cuenta. El murmullo de las conversaciones se acalló, reemplazado por los cuellos estirados y las escaleras curiosas de los espectadores. Un enfrentamiento, por mínimo que fuese, siempre era un espectáculo. Arthur sintió sus miradas sobre él y un calor punzante en la nuca. No era un espectáculo. Era solo un hombre intentando subir a un barco. La postura de Rusta era de estudio y autoridad rígida. Ella estaba de pie con los pies separados al ancho de los hombros y las manos entrelazadas detrás de la espalda. Cada línea de su cuerpo gritaba control. Ella era la guardiana, el muro inalcanzable de la regulación naval. A sus ojos, Arthur no era un invitado. Era un problema potencial. Una variable suelta en una ecuación perfectamente calculada. Un anciano, probablemente confundido, que se había alejado de un grupo de turistas. Un riesgo para la seguridad. Me temo que no tengo una identificación vigente, admitió Arthur, sacando finalmente la carta doblada de su bolsillo. Era de la oficina del secretario de Marina. Pero tengo esto. Rotova tomó la carta con un desinterés practicado, escudriñándola con una velocidad que sugería que no estaba leyendo realmente, sino simplemente buscando palabras clave que pudiera descartar. Esta es una carta formal, señor. Menciona que es veterano. Le agradecemos su servicio, pero eso no le otorga acceso sin restricciones a un buque naval activo durante una puesta en servicio. Se la devolvió como si estuviera contaminada. El enén a su lado se movió incómodo. Teniente, tal vez podríamos llamar a la oficina del oficial de cubierta para asegurarnos. Enén, soy la oficial de cubierta, espetó Rost, en voz baja, pero con un tono punzante que hizo estremecer al joven. Soy responsable de la seguridad de este barco y su tripulación. No voy a bloquear la línea del capitán porque un caballero mayor no sepa dónde debe estar.
Volvió toda su atención a Arthur, con la voz endurecida. Señor, esta es mi última advertencia. Por favor, regrese al área pública o me veré obligado a que el maestro de armas te escolte desde el muelle. La humillación era un frío lento y penetrante. No se percibía tanto en sus palabras como en su tono, la cansada condescendencia, la absoluta certeza de su irrelevancia. Era un obstáculo, un montón de basura que había que retirar antes de que llegaran las personas importantes. Los susurros de la multitud se hicieron más fuertes, teñidos de una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Vio que levantaban los teléfonos, pequeños rectángulos negros que capturaban su silenciosa vergüenza. La mirada de Rotova se posó en la parte delantera de la desgastada cazadora de Arthur. En el pecho izquierdo había un pequeño parche descolorido, con los colores deslavados por décadas de sol y uso. Representaba un círculo azul oscuro con lo que parecía un tridente plateado atravesando una nube de tormenta. Estaba deshilachado en los bordes, los hilos desgastados. ¿Y esto qué se supone que es?, preguntó con una leve sonrisa burlona en los labios. Tocó el parche con el dedo. Algún tipo de recuerdo de su puesto local de veteranos de guerra. Un recuerdo del reencuentro. El roce, la pregunta, el desdén casual. Fue como una llave que giraba una cerradura en lo más profundo de su ser. El bullicioso muelle, el reluciente barco, la multitud murmurante. Todo se disolvió por una fracción de segundo. El mundo no era un sonido, sino un rugido ensordecedor. El rugido gutural de motores sobrecargados luchando contra un mar negro y agitado. El aire estaba denso, no por la sal, sino por el aguijón acuoso de la cordita y los humos de diésel. Un destello, no de una cámara, sino de un cañón antiaéreo en la orilla, iluminó el rostro aterrorizado de un chico de no más de 20 años. El rocío de agua salada, frío como el hielo, le azotaba el rostro, mezclándose con el sudor y el miedo. Su propia mano, joven y poderosa, agarró la manga de una chaqueta de vuelo justo sobre un parche idéntico, nuevo y vibrante. Se aferró mientras el pequeño bote se sacudía, amenazando con arrojarlos a todos a las aguas heladas e implacables. La visión se desvaneció tan rápido como llegó, dejando a Arthur firme sobre sus pies, con la mirada fija. Claro, miró a la teniente, cuyo rostro era una máscara de petulante seguridad, y no sintió ira, sino una profunda tristeza. No podía saber cómo. Mientras la teniente Rostova se preparaba para dar su ultimátum final, un hombre se separó del borde de la multitud. Era un suboficial jefe, su rostro un mapa de ruta de largos años en el mar, su uniforme adornado con la serena autoridad de quien había visto ir y venir a innumerables tenientes. No había reconocido al anciano, ni el parche, pero reconoció la mirada en los ojos de Arthur. Era una mirada de inmensa paciencia, la clase que solo se gana en lugares donde la paciencia es lo único que te mantiene con vida. También vio el incómodo movimiento de los oficiales superiores en la sección VIP, que comenzaban a notar el alboroto en la pasarela. El jefe no dudó. Sacó el teléfono del bolsillo, dándole la espalda a la escena para ocultar la llamada. No marcó al jefe de armas. Marcó la línea directa a el ayudante de bandera del almirante, que estaría en el puente del Intrépido. Dijo: «Soy el jefe Miller», en voz baja y urgente. «Tiene que hablar con el almirante. Hay una situación en el Alcázar. La teniente Rotova está a punto de detener a un civil». ¿Un civil? La voz del auxiliar era débil y molesta. El almirante se encuentra en sesión informativa previa. ¿No puede Elod manejarlo? Negativo, dijo el jefe con firmeza. Ese es el problema. Elod es el problema. Escucha, el civil es un veterano. Lleva una cazadora con algún tipo de parche viejo. No sé qué es, pero créeme, tienes que traer al almirante aquí ahora mismo. Los instintos del jefe, perfeccionados durante 30 años de servicio, le gritaban. No se trataba de un simple problema de seguridad. Esto fue algo completamente distinto. El público, a través de los ojos del jefe,
ahora sabía algo que Rotova no sabía. La caballería estaba en camino. En el puente del USS Dauntless, la atmósfera era de tensión controlada. El contraalmirante Thompson, un hombre cuya carrera era tan aguda y pulida como las estrellas en su cuello, estaba revisando el programa final de la ceremonia con su personal superior. Su ayudante de bandera se acercó, aclarándose la garganta en tono de disculpa. «Señor, una llamada del jefe Miller desde el muelle», dijo Thompson haciendo un gesto de desdén con la mano. «Estoy ocupado. Que se lo pase al personal de mando». «Señor», insistió el ayudante bajando la voz. Él se mantuvo firme. «Se trata de un civil que fue detenido por el teniente Rotova en la pasarela». La frente del almirante se frunció con fastidio. Un problema de personal. Minutos antes de un evento importante, el jefe Miller dijo que se mencionara un parche que llevaba el hombre. Lo describió como un tridente plateado atravesando una nube de tormenta en un campo azul. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El parloteo agitado en el puente pareció desvanecerse en un zumbido sordo. El almirante Thompson dejó de hablar. Su cabeza se levantó de golpe y sus ojos se clavaron en sus ayudantes. El enojo desapareció, reemplazado por una expresión de marcada incredulidad. «Dilo otra vez», ordenó el almirante, con su voz repentinamente tranquila e intensa. «Un tridente plateado, señor, atravesando una nube de tormenta». Thompson se movió con una velocidad que sorprendió a su personal. Se dirigió hacia una computadora portátil reforzada ubicada sobre la mesa de navegación. Sus dedos volaron sobre el teclado, escribiendo una serie de códigos de acceso clasificados. Navegó hasta una base de datos sellada y profundamente archivada sobre el historial de operaciones especiales navales. Un solo nombre de archivo apareció en la pantalla. Operación Sea Serpent. Hizo clic. Una imagen cargada. Un escaneo de un antiguo diseño dibujado a mano, un círculo azul oscuro, un tridente plateado y una nube de tormenta. Era idéntico a la descripción del SIDA. El rostro del almirante, normalmente rubicundo y confiado, se había vuelto pálido. Miró a los oficiales reunidos con expresión sombría. «Traigan a mi equipo de mando», ordenó en voz baja, pero con el peso de un ancla al caer. El capitán, el exo, el jefe maestro de comando. Todos ellos. «Vamos a la cubierta del alcázar». «Mover». Los oficiales intercambiaron miradas confusas y alarmadas, pero obedecieron al instante y se apresuraron a seguir al almirante mientras se dirigía a la escotilla. No sabían qué estaba pasando, pero sabían que el mundo acababa de inclinarse sobre su eje. De vuelta en el muelle, la paciencia de la teniente Rustova finalmente se había agotado. Ella no tenía ni idea del drama de alto nivel que se desarrollaba en el puente. Todo lo que vio fue a un anciano testarudo desafiando una orden directa y haciéndola parecer incompetente frente a una audiencia cada vez mayor. «Está bien, eso es todo», declaró, con su voz resonando con firmeza. «Te he dado todas las oportunidades posibles para cumplir. Eres un riesgo para la seguridad y estás perturbando una ceremonia naval. Lo estoy deteniendo temporalmente hasta que la seguridad de la base pueda identificarlo apropiadamente». Ella dio un paso adelante y trató de alcanzar el brazo de Arthur. «Date la vuelta y coloca las manos detrás de la espalda». Ahora bien, este era el paso final irrevocable, el punto sin retorno. Arthur no se inmutó ni se resistió. Él simplemente la miró, y sus ojos no mostraban desafío, sino una profunda decepción que era mucho más punzante que cualquier enojo. Había sobrevivido a tanto para luego ser derribado por la arrogancia ciega de un niño que juega a disfrazarse con el uniforme de un adulto. Justo cuando sus dedos enguantados estaban a punto de cerrarse alrededor de su delgado brazo, una voz resonó desde lo alto de la pasarela, aguda y absoluta como un disparo de rifle. «Teniente, retírese». Rotova se quedó paralizada, con la mano suspendida en el aire. Todo el muelle quedó en silencio. La multitud se giró al unísono. Descendiendo por la pasarela con un propósito atronador estaba el contraalmirante Thompson,
flanqueado por el capitán del barco, el oficial ejecutivo y un miembro de su personal de mando más superior. No caminaban, marchaban, sus rostros rígidos como el granito, su rango combinado de fuerza palpable que inundaba el muelle. El único sonido que se oía era el golpe metálico de sus zapatos lustrados sobre la rampa de acero. La cara de Rostova se puso blanca. Ella se puso firme, con el cuerpo rígido por la conmoción y el miedo. El almirante Thompson no le dirigió ni una sola mirada. Sus ojos estaban fijos en una sola persona. Marchó directamente hacia Arthur Corrían mientras el mar de espectadores se abría ante él como el mar rojo. Se detuvo exactamente a un paso frente al anciano con la cazadora descolorida. Por un momento, miró a Arthur con expresión de asombro y profundo respeto. Entonces, con un movimiento tan brusco y preciso, que parecía cortar el aire, el almirante se llevó la mano a la frente en el saludo más nítido y sincero de sus 40 años de carrera. Señor Corrían, la voz del almirante estaba cargada de emoción. Aún así, siguió adelante a través del silencioso muelle. Es un honor, señor. Detrás de él, sin decir palabra, todos los oficiales de su séquito, el capitán, el exo, todo el personal de mando se pusieron firmes y saludaron. Una ola de reverencia. Una docena de oficiales de alto rango saludan a un civil que viste una chaqueta gastada. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Los teléfonos que habían estado grabando un momento de humillación ahora estaban capturando una escena de increíble diferencia. La teniente Rotova se quedó paralizada, mientras su mente luchaba por procesar la imposible realidad que se desarrollaba ante ella. Esto no puede estar pasando. El almirante bajó el saludo, pero permaneció firme. Giró ligeramente la cabeza, dirigiéndose no solo a Arthur, sino a todo el público reunido. Para aquellos de ustedes que no entienden lo que están viendo, su voz retumbó. Déjame ilustrarte. Este hombre es Arthur Corrían. Y ese parche en su chaqueta, señaló hacia él, no es un recuerdo. Es el emblema de una unidad que oficialmente nunca existió, un grupo de operaciones especiales de la Guerra de Corea, cuyo nombre en código era Operación Sea Serpent. Hizo una pausa para dejar que el peso de sus palabras calara en sus oídos. En la primavera de 1952, la inteligencia informó que 2 cruceros enemigos se preparaban para salir del puerto de Bansan para emboscar a un grupo de portaaviones estadounidenses. El puerto era una fortaleza protegida por campos de minas y baterías costeras. Un ataque aéreo convencional se consideró demasiado arriesgado. Entonces, un equipo de 12 hombres, voluntarios de los equipos de demolición submarina de la Marina, los precursores del OSEAL de hoy, fue enviado. La mirada del almirante regresó a Arthur. Entraron de noche, en balsas de goma, a través de aguas profundas y con temperaturas gélidas. Navegaron pasando junto a barcos patrulleros y defensas del puerto que llevaban minas Lapa. Colocaron esas minas en los cascos de ambos cruceros, justo debajo de las narices del enemigo. Los descubrieron cuando salían. Se produjo un tiroteo. De los 12 hombres que entraron, solo 4 lograron regresar al submarino que los esperaba. Esos 4 hombres salvaron las vidas de más de 5.000 marineros estadounidenses en ese grupo de portaaviones. Su misión era tan secreta que permaneció sellada durante 70 años. A sus familias les dijeron que se habían perdido en un accidente de entrenamiento. Respiró profundamente y su voz estaba llena de reverencia. Este hombre, entonces Ensign Arthur Corán, dirigió esa misión. Es el último miembro superviviente de la Operación Sea Serpent. La carta que tenía en el bolsillo no era una carta formal. Fue una invitación personal del secretario de la Marina para ser el invitado de honor en la puesta en servicio de este barco, el USS Dauntless, llamado así en honor al coraje que él y sus hombres demostraron esa noche. El silencio en el muelle ahora estaba absolutamente lleno de asombro y vergüenza. La multitud miró fijamente a Arturo, ya no viendo a un anciano confundido, sino a un titán de la historia, un fantasma de valor inimaginable caminando entre ellos. Finalmente,
El almirante Thompson volvió su mirada hacia el teniente Rostva. Su voz bajó, perdiendo su calidad resonante y convirtiéndose en una cuchilla de hielo. «Estás parado en una cubierta que lleva el nombre Dauntless», dijo, sus palabras precisas y devastadoras. Un nombre destinado a honrar el coraje frente a adversidades abrumadoras. Llevas el uniforme de la Marina de los Estados Unidos, símbolo de servicio y sacrificio. Y con toda esa historia bajo tus pies y sobre tus hombros, miraste a un héroe de esa historia y viste un problema que debía resolverse. Él se acercó más a ella. Su trabajo es hacer cumplir las regulaciones, teniente. Pero vuestro deber es ejercer el juicio, ver al ser humano detrás de las reglas, entender el espíritu de la ley, no solo la letra. Viste a un anciano frágil. Deberías haber visto un trozo de la misma roca sobre la que se construyó esta armada. Tu autoridad no te otorga sabiduría. Lo exige. Usted ha fallado a esa demanda de manera espectacular. Preséntese en la oficina de mi capitán de bandera a las 0800 mañana. Tú y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre tu futuro. El almirante se volvió hacia Arthur y su expresión se suavizó hasta convertirse en una de profunda disculpa. Señor Corrigan, en nombre de toda la Marina de los Estados Unidos, lamento profundamente la falta de respeto que se le ha demostrado. Arthur levantó una mano, deteniéndolo. Miró más allá del almirante y sus dulces ojos se posaron en el mortificado y tembloroso teniente Rotova. Almirante, dijo Arthur con voz tranquila pero clara. El uniforme cambia. Los barcos se hacen más grandes, las armas más inteligentes, pero el agua es igual de fría y el miedo es siempre el mismo. Ella estaba haciendo su trabajo. Quizás demasiado bien, añadió con un esbozo de sonrisa. No seas demasiado duro con ella. Las mejores lecciones son siempre las difíciles. Debería saberlo. Mientras pronunciaba esas palabras de gracia, una última imagen clara floreció en su mente. El mar embravecido de nuevo, pero esta vez desde el tranquilo y oscuro interior de un submarino. Él y los otros 3 supervivientes estaban envueltos en mantas, temblando incontrolablemente. Sus rostros estaban marcados por el agotamiento y el dolor por los amigos que habían perdido. Su oficial al mando estaba frente a ellos. Tenía en la mano 4 pequeños parches recién hechos. Presionó uno en cada una de sus palmas. Nadie sabrá jamás lo que hiciste esta noche, había dicho el compañero, con la voz cargada de lágrimas no derramadas. No habrá medallas ni desfiles, pero ustedes lo sabrán. Y nosotros lo sabremos. Esto es para ustedes. Para que recuerden lo que cuesta ser valientes. Las semanas se convirtieron en un mes. La historia de lo que sucedió en el muelle del USS Dauntless se convirtió en una leyenda silenciosa en la base. El teniente Rosta no fue dado de alta. En lugar de eso, fue reasignada. Su nuevo deber, encomendado personalmente por el almirante Thompson, fue desarrollar y dirigir un nuevo programa de entrenamiento para todo el comando centrado en el patrimonio naval y las relaciones con los veteranos. Se conoció, Riley, como el mandato de Rostova. Fue un castigo, sí, pero también un camino hacia la redención. Una tarde, lluviosa de martes, Arthur Corrigan estaba sentado en su lugar habitual en el puesto local de VFW, tomando una taza de café negro. El lugar estaba tranquilo, olía a madera vieja, cerveza rancia y camaradería. La puerta se abrió con un crujido, dejando entrar un rayo de luz gris. Eva Rusta estaba en la puerta, vestida de civil. Parecía más joven, más pequeña e infinitamente más vulnerable sin su uniforme. Ella lo vio y dudó. Luego caminó lentamente hacia su mesa. Ella sostenía en sus manos un grueso libro de tapa dura. La historia completa de la Guerra Naval Especial. «Señor Corrigan», preguntó ella, con una voz apenas un susurro. Arthur miró hacia arriba y sonrió, una genuina sonrisa de bienvenida que llegó a sus ojos. «Teniente, por favor llámeme Art». Ella apretó el libro contra su pecho. «Me preguntaba si me firmarías esto». «Sería un honor», dijo,
señalando la silla vacía frente a él. Pero solo si te sientas y tomas un café conmigo. Ella se sentó. Sus movimientos eran rígidos e inciertos. Él tomó el libro y un bolígrafo que ella le ofreció. No firmó con su nombre en la página del título. Lo abrió en el capítulo sobre los equipos de demolición submarina en Corea. En el margen, simplemente escribió: para Eva, nunca olvides a los marineros, no solo a los barcos. Art Corán. Él le devolvió el libro. Ella miró la inscripción y sus ojos se llenaron de lágrimas. Quería disculparme otra vez, balbuceó. Arthur lo desestimó con un gesto. Lo tienes, dijo amablemente. Ahora estás aprendiendo. Eso es mejor que cualquier disculpa. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Déjame contarte acerca de un hombre llamado Danny, el mejor hombre de radio que conocí. Él era de un pequeño pueblo de Ohio y le tenía terror a la oscuridad. Y mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas del salón de la VFW, el viejo héroe y el joven oficial perseguido se sentaron juntos, no como adversarios, sino como dos personas unidas por la misma institución, compartiendo una historia. Uno estaba enseñando y el otro finalmente estaba listo para escuchar. La historia de Arthur Corrian es un poderoso recordatorio de que los héroes caminan entre nosotros. Su coraje a menudo se esconde bajo la tranquila superficie de la vida cotidiana. Si te conmovió esta historia de valor silencioso y máximo respeto, haz clic en me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete a Better en Valor para conocer más historias que honran a los mejores de nuestra nación.